Aquí vemos LCR. LCR significa líquido cefalorraquídeo y nos dice que es una muestra de este líquido mediante una aguja en la columna lumbar. Y se efectúa esta punción entre L3 y L4 o L4 y L5. ¿A qué se refiere eso entre L3 y L4 o L4 y L5? Pues se refiere al espacio que hay entre las vértebras de la espalda, ¿ya? Eh, Vamos a hacer un recorderis acá de la columna vertebral rápidamente para acordarnos de los nombres de las vértebras. Vamos a ver. Bueno, entonces miremos acá. Acá tenemos en las vértebras cervicales, que son las primeritas, es decir, las que están en el cuello, que unen ya lo que sería la cabeza con el cuello, serían C1 y C2, atlas y axis. Estas tienen nombre propio porque generalmente tienen una forma diferente al resto de las cervicales y se les da ese número en orden de arriba hacia abajo. Entonces la tercera vértebra de arriba hacia abajo va a ser C3, C de cervical. Y vemos que son 7 cervicales. Después de la séptima vértebra cervical empiezan las torácicas o dorsales. Entonces vamos a ver que hay T1, T2 hasta T2, es decir, hay 12 vértebras cervicales. Y en las lumbares, después de T12, vendrían desde L1 hasta L5, es decir, hay 5 vértebras lumbares. Y el sacro, que digamos es la parte final de la columna vertebral, en el sacro vemos que hay 5 vértebras sacras, de C1 a C5. Y finalmente la columna vertebral termina en esta puntica que es el coxis, lo que llaman el vestigio de la cola, de que alguna vez tuvimos cola, ¿ya? Bueno, ¿por qué no se chuza entonces por acá abajo? ¿Sí? La explicación de por qué siempre elegimos acá abajo es porque entre más alto sea el nivel de una lesión en la columna vertebral, pues más peligro y más riesgoso es, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos una lesión acá en las torácicas, podríamos quedar paralizados desde los brazos hasta las piernas, ¿ya? Entonces una lesión aquí sería peligroso porque afectaría casi toda nuestra movilidad. Y una lesión acá en las cervicales, pues podría causarnos la muerte, ¿ya? Las vértebras cervicales, cuando hay una lesión, un daño ahí, es un riesgo de muerte. En las torácicas sería un riesgo de quedar cuadraplégicos. Las lumbares inervan, por ejemplo, la parte final de las piernas, ¿ya? Y el sacro, lo que inerva la parte de los dedos de los pies y el ano, creo, ¿ya? Entonces, el mayor riesgo es en las cervicales y en las torácicas. Por eso se eligen las lumbares. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no las sacras? Las sacras no se pueden chuzar porque las sacras están unidas. El hueso está fijo, están pegadas, ¿ya? Por eso no se pueden chuzar las vértebras sacras. Vamos a mirar otra imagen desde otro ángulo. Vamos a ver. No, no se ve muy bien que digamos. No me gustó esta imagen. A ver. Bueno, aquí están en diferentes planos, ¿no? Este plano está del lado del paciente.
la idea es introducir una aguja y llegar a este espacio que hay acá, ¿no? En el sacro no se puede hacer eso porque es que todas están pegadas, están tan soldadas que se dice que forman casi que un solo hueso. Algo muy parecido a lo que pasa con el cráneo. En el cráneo nosotros tenemos el hueso frontal, dos parietales, dos temporales, el hueso occipital, pero están tan fijos, están tan unidos que el cráneo pareciera ser un solo hueso. Y no, el cráneo no es un solo hueso. Son varios huesos que se han ido pegando poco a poco hasta que forman algo compacto. Pues algo parecido pasa aquí en el sacro. Son 5 vértebras sacras, pero están tan unidas, tan pegadas, que forman casi un solo hueso. Entonces por aquí no se puede meter una aguja. Entonces ahí nos queda otras opciones, nos queda este espacio entre L3 y L4 y este espacio entre L4 y L5. ¿Ya? Y miremos la posición que adopta este paciente, la que yo les decía que se llamaba posición fetal. Entonces, indicaciones y contraindicaciones. Se usa como fines diagnósticos. Se usa para diagnosticar meningitis. ¿Qué es meningitis? Inflamación de las meningias, hemorragias meningias, encefalitis, el encéfalo es el cerebro, localización nerviosa de ciertas enfermedades parasitarias como toxoplasmosis o tripanosomiasis, coma febril inexplicado. Bueno, aquí con esto de parasitarias, toxoplasmosis es un protozoario, ¿no? No es que sea un gusano, porque la gente normalmente piensa que parásitos son solo los gusanos. No, estos parásitos son microscópicos y pertenecen al reino protista. Son protozoarios, ¿ya? Pero son parásitos, parasitan un huésped. Entonces, el caso de toxoplasmosis, por ejemplo, generalmente no nos causa mucho daño, pero si la persona tiene, por ejemplo, inmunosupresión o tiene SIDA, el toxoplasmosis puede viajar al cerebro, ¿ya? Poliomielitis, ACV es accidente cerebrovascular. Entonces, dice acá, para descartar un posible ACV hemorrágico, porque hay dos tipos de ACV. Hay accidente cerebrovascular tipo hemorrágico y hay accidente cerebrovascular tipo isquémico. Para que se hagan idea de cuenta, pues hemorragia, sangrado, es cuando una ACV se presenta una hemorragia a nivel cerebral. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo, ¿cómo va a salir? Teñido de sangre, ¿sí o no? Entonces, hay arterias muy chiquiticas que llegan acá al cerebro, muy pequeñitas, son varias, son como 5, y como son muy pequeñas, son propensas a que una hipertensión arterial, ¿sí? Tener niveles de presión muy altos en la sangre, vayan deformando esas pequeñas arterias, ¿sí? Las dañen, las malformen, y entonces en esos casos es donde uno empieza a hablar de lo que es un aneurisma, ¿sí? Si alguna vez han escuchado la palabra aneurisma o aneurisma cerebral, pues un aneurisma es una arteria que se ha deformado, ha perdido su forma, ¿ya? ¿Y cuál es el peligro con un aneurisma? Que se rompa. Si se rompe, pues imagínense qué le puede pasar a una arteria si se rompe. Una hemorragia, ¿no? Entonces, un ACV hemorrágico es producto de un aneurisma que se ha roto, ¿ya? Entonces, vamos acá, para que seamos un poquito más gráficos, y miremos cómo es un aneurisma. Miren acá. Esta me encanta, perfecta esta imagen. Esta es la arteria, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí viene el presión arterial. Me disculpan un momentico, me están llamando.
Me está llamando Avantel, no sé por qué. Bueno, eh, ¿qué pasa? Pues esa presión arterial va deformando la arteria y de pronto aquí se forma una bolsa, ¿sí? Eso no es normal, obviamente no es normal. ¿Y cuál es el riesgo? De que en algún momento esto se rompa debido a la misma presión. Haga de cuenta como cuando ustedes están inflando una bomba. ¿Sí? Todos hemos inflado un globo, una bomba alguna vez en nuestras vidas. Y empezamos a inflar la bomba y esto se va inflando hasta que ¡puf! Revienta. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hemorragia. Eso es un aneurisma cerebral. Entonces, para ese tipo de casos, para descartar un ACV de tipo hemorrágico producido por un aneurisma, se toman muestras de líquido cefalorraquídeo. Porque como les digo, hay un segundo tipo de ACV, hay un segundo tipo de accidente cerebrovascular, que es el de tipo isquémico. ¿Cuál es el ACV de tipo isquémico? Pues como el nombre lo dice, cuando hay isquemia. ¿Qué es una isquemia? Un taponamiento. ¿Sí? Todos sabemos cómo es un taponamiento, ¿no? Entonces, lo mismo que estábamos diciendo acá de la arteria, pero en vez de formarse un aneurisma o de malformarse, llega algo acá, un objeto, y tapona esa arteria. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando esto se tapona? Pues el flujo que viene por aquí no va a llegar hacia acá. Como no llega flujo acá a este tejido, es decir, no estaría llegando flujo de sangre al cerebro, o al menos una parte del cerebro no está recibiendo flujo sanguíneo, pues esa parte del cerebro que no está recibiendo flujo sanguíneo, pues va a entrar en hipoxia, y una hipoxia realmente puede llevar a muerte celular, puede llevar a necrosis, ¿sí? Resultados que uno no quiere, ¿sí? Entonces, un taponamiento, ese taponamiento puede ser un coágulo de sangre, es decir, un trombo, o puede ser una ateroma, es decir, una placa de grasa. Puede ser un trombo, puede ser un coágulo, puede ser una placa de grasa, ya cualquier cosa que aquí me obstruya el paso del flujo de sangre, estaríamos hablando de una isquemia. Entonces, esos son los dos tipos de ACV. ACV isquémico y ACV hemorrágico. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene todos los signos y los síntomas para diagnosticar ACV, pues no basta con solo saber qué es ACV. Yo tengo que saber qué tipo de ACV es. Y para saber qué tipo de ACV es, si es hemorrágico por un aneurisma o si es un isquémico por un taponamiento, un trombo o un ateroma, pues tengo que hacer una prueba. Y esa prueba sería la punción lumbar, es decir, tomar una muestra de ese líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña acá el cerebro y baja hasta la médula espinal, ¿sí? Baja hasta la punta de la columna vertebral. Entonces, si la muestra del líquido cefalorraquídeo sale con sangre, entonces estaríamos hablando de un ACV tipo hemorrágico. Si no sale sangre, entonces el ACV sería isquémico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso es importante estas muestras. Luego acá dice algunas neuropatías, como diabetes, difteria. Y ustedes me dirán, no, pero es que la diabetes no es ninguna enfermedad neurológica, no tiene nada que ver con el cerebro. Sí, es verdad, o sea, la diabetes generalmente afecta a la sangre, los riñones, eh, producto de algún problema en el páncreas, ¿cierto? Pero en estados avanzados, es decir, donde la glucosa se eleva demasiado, o una diabetes no controlada, pueden haber afecciones a nivel de los nervios, pueden haber afecciones a nivel cerebral. Entonces ahí es donde uno ya dice que se produjo una neuropatía producto de esa diabetes. Una sífilis nerviosa, compresión medular, epilepsia para diagnosticar pacientes epilépticos. ¿Cuál es la epilepsia? Cuando los pacientes que ustedes ven que convulsionan, a veces caen al suelo y empiezan a temblar, a moverse, a sacudirse, ¿sí? Esos son ataques epilépticos.
Eso no quiere decir que el paciente sea esquizofrénico, que tenga una enfermedad psiquiátrica o un trastorno mental, no. Pero sí la epilepsia sí está relacionada con la parte cerebral, sí está relacionada con algunos trastornos de índole de salud mental, pero no es que la persona padezca una enfermedad o un trastorno psiquiátrico, no. Sí tiene una raíz por ahí similar a ciertas enfermedades psiquiátricas, mas no se considera la epilepsia como una enfermedad psiquiátrica, ¿ya? Eh, tumores cerebrales, obviamente, ¿no? Un paciente con cáncer cerebral. Entonces, me sirve tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo para ver, para detectar si salen en esa muestra células cancerígenas. Bueno, entonces, como esto es una aguja que va a ir bien adentro, se debe aplicar anestesia. La anestesia generalmente es anestesia local a nivel de la piel, sin embargo también se le inyecta algo de anestesia un poquito más adentro, a nivel subcutáneo, ¿ya? Y la punción lumbar no solo sirve para tomar muestras de laboratorio, es decir, fines diagnósticos, sino que también sirve para hacer, por ejemplo, una anestesia, un bloqueo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, a las mujeres les van a hacer la cesárea, ustedes que han visto que la mujer está completamente anestesiada, no, porque a las mujeres que les han hecho cesáreas, ellas recuerdan cómo le hicieron la cesárea, ¿sí? Es decir, ellas durante la cesárea estaban despiertas y hablaban. ¿Eso qué significa? Que no está sedada, que no está anestesiada completamente. Entonces, ¿qué le han anestesiado? De la cintura para abajo. ¿Cómo se logra eso? Con métodos donde te hacen una especie de bloqueo, ¿ya? De forma que tú no sientas nada de la cintura hacia abajo, ¿ya? Entonces, para eso también me sirven las punciones lumbares. Y miren acá que también dice aliviar la presión intracraneal. Resulta que acá en el cerebro hay unas presiones, no solo la presión de la sangre, pues, esa también cuenta, que es la presión arterial cerebral. Fuera de la presión arterial cerebral, que a uno a veces cuando se le sube un poquito la presión, uno le da un dolor de cabeza muy fuerte a veces, porque sube la presión. Fuera de esa presión también está la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo, vuelvo y lo digo, que es el líquido que baña esta parte de acá del cerebro. ¿Por qué? Porque es que el cerebro no ocupa completamente el espacio del cráneo. Entre el cráneo y el cerebro hay un espacio, ¿sí? Entre el cráneo y el cerebro hay un espacio y ese espacio lo llena el líquido cefalorraquídeo. Él amortigua esa parte para que el cerebro no se golpee y se lesione con las paredes del cráneo cada vez que nosotros sacudimos la cabeza hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Entonces, él amortigua esa parte. Pero entonces a veces se almacena mucho líquido cefalorraquídeo y se aumenta la presión acá. Entonces, cuando se aumenta la presión, ya sea por el lado de de la presión arterial, ya sea por un aumento del líquido cefalorraquídeo o simplemente porque el cerebro está inflamado y se creció de tamaño, pues eso aumenta la presión intracraneal y eso genera mucho dolor, genera alteraciones. Entonces, la punción lumbar ayuda a aliviar esa presión intracraneal. ¿Cómo ayuda a aliviar? Sacándole cantidad. ¿Sí? Se le saca una cantidad de líquido cefalorraquídeo y al sacarle una cantidad de líquido cefalorraquídeo estoy disminuyendo su volumen y al disminuir el volumen pues disminuyo la presión. Entonces veamos acá otros objetivos de la punción lumbar, es detectar o descartar enfermedades o afecciones médicas mediante el análisis de la cantidad de glóbulos blancos o concentración de glucosa, proteínas y presencia de bacterias en ese líquido cefalorraquídeo. Se pueden practicar análisis especiales para detectar ciertas bacterias y virus o la presencia de células anormales que ayuden a identificar enfermedades específicas del sistema nervioso central. Entonces miren acá la aguja viene entre el espacio de esas dos vértebras. La mayoría de las punciones lumbares se realizan para diagnosticar meningitis, pero también permiten determinar si se ha producido una hemorragia cerebral y ciertas afecciones del sistema nervioso como la esclerosis múltiple.
también sirve para administrar anestésicos, también sirve para administrar medicamentos en tratamientos de quimioterapia. Bueno, ¿qué es el líquido cefalorraquídeo? Acá nos dice, se forman los plexos coroideos. Vamos por acá. Bien acá dentro de esta parte donde está el cerebro están los plexos coroideos. Por allá se forma el líquido cefalorraquídeo. Dice, a través de procesos de ultrafiltración y secreción activa. Es decir, no solo se produce, sino que también parte del líquido cefalorraquídeo se recicla, ¿sí? Hay una parte del líquido cefalorraquídeo que se recicla también. El volumen del líquido cefalorraquídeo en adultos es entre 90 y 150 mililitros y en los recién nacidos entre 10 a 60 mililitros. Neonatos y recién nacidos. Sus funciones principales son servir de amortiguador para los golpes, por lo que yo les decía, el cerebro no ocupa completamente el cráneo, entonces eso nos amortigua cuando nosotros hacemos ese movimiento adelante hacia atrás, adelante hacia atrás. Transportar los nutrientes al cerebro y eliminar desechos. También nos ayuda a compensar los cambios en el volumen de sangre intracraneal fluyendo a través del cráneo y la médula espinal. Entonces, él no solo está aquí adentro del cráneo, él baja por toda la médula espinal. Para así mantener una presión constante. Bueno, listo, esto ya. Dice acá, el objetivo de la punción lumbar, dice acá, que es unificar criterios de actuación y preparación del paciente, proporcionar cuidados de calidad, disminuir riesgos de infección, prevenir efectos secundarios y aliviar la densidad del enfermo. Bueno, vamos a ver acá. Materiales necesarios. Paños estériles, es decir, gasas estériles, guantes estériles y guantes no estériles, solución yodada o yodopovidona, ¿ya? Que es el famoso isodine, mírenlo acá. Una aguja de punción lumbar, número 18, número 20 o 22, porque pues se pueden necesitar de diferentes calibres. Tubo seco para muestra de líquido cefalorraquídeo, una gradilla, anestesia local sin adrenalina, jeringas de 5 centímetros y 10 centímetros y agujas subcutáneas e intramusculares. El manómetro de medición de líquido cefalorraquídeo con una llave de 3 pasos, apósito estéril, contenedor para punzantes, bolsa para recogida de residuos, es decir, la bolsa roja, aparato de glucómetro, volantes de peticiones y etiquetas identificativas. Y pues lo más probable es que al paciente le hagan firmar también un consentimiento informado, ¿no? Porque pues es un procedimiento algo riesgoso. Bueno, vamos a ver lo de la llave de 3 pasos, llave de 3 vías, para que la conozcan cómo es una llave de 3 pasos. Vamos por acá. Bueno, vamos a ver. Esta es la llave de 3 pasos. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Una que se vea bien bonita, una que se vea bien chévere. No, esta se ve muy pequeña. Terrible. Terrible, terrible. Eso es muy, muy pequeña la imagen. A ver. Esta sí es una imagen grande. Bueno, entonces, esta es una llave de 3 vías. Esto gira. La parte azul gira. Lo demás sí es fijo. ¿Ya? Entonces yo puedo conectar aquí digamos, un circuito endovenoso. Aquí puedo conectar otro equipo de líquidos, de administración de líquidos, por acá otro. Es decir, puedo poner 3. Esto se inventó precisamente para no crucificar al paciente. ¿Cómo así crucificar al paciente? Pues que resulta que antes de que se diseñaran estas vías de estas llaves de 3 pasos o llave de 3 vías, por ejemplo, el paciente había que pasarle medicamentos por vena, entonces, pum, lo canalizaban en un brazo.
A un paciente hay que pasarle nutrición por vena, pum, le canalizaban el otro brazo. Al paciente hay que tomarle una muestra de sangre y así. Entonces pasaba el paciente chuzándole ambos brazos todo el tiempo, con sus circuitos, ¿cierto? Con el circuito endovenoso. Y entonces terminaba con los dos brazos, ¿cierto? Intervenidos y era como ver al Cristo con los brazos alzados, ¿ya? Entonces, a eso se le llamó crucificar el paciente. Entonces, para evitar crucificar pacientes, se diseñaron estas llaves de 3 vías. Es decir, yo puedo, de un solo acceso venoso, de una sola canalización que tenga el paciente en la vena, puedo pasarle varias cosas a la vez sin tener que chuzarle el otro brazo o en otra vena, ¿ya? Entonces, se conecta aquí un circuito, aquí otro, y digamos que este es el que va al paciente. Este es el que va para el paciente, y aquí un circuito venoso y acá el otro. ¿Cómo funciona la llave? Por ejemplo, de esta manera, así como está aquí tal cual en la imagen, estaría abierta esta vía y esta vía, es decir, estarían pasando estas dos vías al mismo tiempo y esta sería la que va hacia el paciente, ¿ya? Entonces estaría pudiéndole pasar dos líquidos al mismo tiempo al paciente. Pero como hay medicamentos que no se deben combinar, que no se deben mezclar, entonces hay veces que le dicen, póngale uno y como termine el uno, le pone el otro. En ese caso, si yo necesito, por ejemplo, pasarle primero este y este no, este espero después, entonces yo simplemente lo que voy a hacer es girar esta manivela, esto se gira, por eso les digo esto es giratorio, y al girarlo, la flecha indica hacia dónde está abierto, por eso tiene estas flechitas. Al yo girarlo, la flecha quedaría en este sentido. Voy a ver si puedo dibujar acá. Entonces, si yo lo giro, si yo giro esto, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí quedaría hacia acá, ¿sí? Esta parte de aquí quedaría hacia acá. Perdón por el dibujazo del profesor acá. Esta parte de aquí quedaría acá. Esta parte de aquí quedaría hacia acá, ¿sí? Esta parte de aquí quedaría hacia acá. Y esta parte que está aquí quedaría hacia acá. Es decir, la llave quedaría en este sentido de esta T, ¿sí? Quedaría así tal cual la llave. Así quedaría. Entonces, como aquí no hay circuito, y yo les estoy diciendo que donde hay flechas es porque está abierta la vía, como aquí no hay circuito, esta parte que está aquí abierta, pues por aquí no va a pasar nada. Y esta parte de acá que pasó hacia este lado, ¿sí? Esta de aquí, entonces va a pasar el líquido endovenoso de este lado, pero de este lado no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque aquí no quedó apuntando ninguna de las flechas hacia este lado. ¿Sí me hice entender? ¿O muy complicado entender? O sea, yo giro esta manivela, ¿ya? Entonces, esta punta que está aquí, pasó acá. Esta punta que está aquí, pasó acá, ¿sí? Y esta punta que está aquí, pasó acá. Como aquí no hay ningún circuito, aquí no hay nada, aquí no hay absolutamente nada, pues no va a pasar nada por este lado hacia el paciente, ¿ya? Y este circuito que sí está conectado al paciente, como no quedó ninguna de las tres flechitas azules apuntando hacia acá, esto quedó cerrado para este lado. ¿Sí me han entendido o está muy complicado entender? ¿Alguien no entendió? No, profe, sí, ya entendí. Está entendible. Vamos a ver otra, vamos a ver otra. Borremos. Borremos acá. Listo. Miremos esta otra. Miremos esta otra acá. Miremos que acá están abiertas las dos vías. Esta de aquí es la que va al paciente, ¿sí o no? Siempre esta va hacia el paciente. Esta es otro circuito y acá hay otro circuito, ¿sí?
Aquí en este momento, como hay dos flechas apuntando a ambos circuitos están abiertos. Aquí están abiertas ambos goteos. Es decir, si monto un goteo acá y acá monto otro goteo, ambos líquidos van a ir hacia el paciente al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces yo necesito, por ejemplo, que solo pase este de acá abajo. Este de aquí. Necesito que solo pase este. Este no. ¿Qué puedo hacer ahí? Si yo giro hacia acá, esta manivela blanca, esta es blanca. Si yo la girara, entonces esta que está aquí pasaría acá. ¿Sí? Esta pasaría acá. Esta que está aquí pasaría acá. Y esta que está aquí pasaría acá. Es decir, la llave quedaría en forma de T así, ¿cierto? Así quedaría la llave. Estaría pasando este y estaría pasando este. Pero entonces la que va hacia el paciente se cerró. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Cerré los dos goteos. ¿Sí me han entendido? Miren que esta que está acá es la que va hacia el paciente. Esta de acá. Esta va hacia el paciente. Pero como yo giré la T, como yo la giré, esta que iba aquí hacia el paciente se pasó a este lado. ¿Cuál de las flechitas blancas que va apuntando hacia el paciente? ¿Cuál? Ninguna. La respuesta es ninguna, miren. Quedó la T en este sentido. Y esta es la vida del paciente. ¿Cuál de las flechas blancas quedó apuntando hacia el paciente? Ninguna. Como no quedó ninguna apuntando hacia el paciente, ambos goteos están cerrados. Pero vuelvo y lo digo, yo necesito que este esté abierto y vaya hacia el paciente y este esté cerrado. ¿Qué me tocaría hacer ahí? Volver a girarla. Simple, vuelvo y giro. Vuelvo y giro, entonces ahora digamos que está en este sentido tal como lo dejé ahí en rojo. Ahora tengo que volver a girar. Entonces giramos otra vez para acá. Giramos. ¿Sí? Si yo la girara, esta que está aquí pasaría acá. Esta que está aquí, ¿a dónde pasaría? Acá.